la entrevista de fondo con Lucho Benavente de Vox Populi. Lucho, gracias por acompañarnos. Un gusto que estés en Canal B. Gracias por la invitación, Alfonso. Para analizar un poco la coyuntura numérica, lo que podemos ver en el país del sentimiento y cuál es tu, digamos, análisis de lo que tú estás apreciando. APEC ha terminado, hay encuestas sobre la percepción del gobierno, no son buenas, tampoco hay para Dina. A veces en los en los CADES, discúlpame, ocurre que las encuestas son positivas para el gobierno, aun cuando en la calle no tanto. Pero en los empresarios a veces los presidentes salen mejor parados, lo hemos visto históricamente. Pero en este CADE, la sensación de algunas entrevistas que yo he apreciado es de cierta sorpresa por la no presencia de la presidenta y de los ministros de Estado. ¿Cómo lees tú lo que está ocurriendo ahí? Creo que fue un error de Dina Boluarte no ir a CADE. Ella y algunos ministros de Economía y Finanzas, de algunos sectores claves de comercio, de la producción, han debido estar en CADE. Los empresarios en el Perú han visto a Dina Boluarte como la persona que daba estabilidad hasta el 2026. Y lo siguen viendo así. Claro, que hay críticas porque Dina Boluarte tampoco ha brillado con una gestión muy eficiente, ¿no? Pero a nivel macro ha dado estabilidad después de una etapa nefasta para el país, que fue la de Castillo, y la etapa anterior con Vizcarra, que tampoco fue muy favorable, ¿no?, para la estabilidad política del país, cuando Vizcarra había priorizado otras cosas. Entonces, Boluarte da esa estabilidad, inicia su gobierno en medio de una confabulación nacional e internacional para quitarle legitimidad en base a falsedades, porque ella tenía total aval constitucional en el país, y luego de una etapa donde hordas subversivas incendiaron el país y quisieron adjudicarle crímenes, tema que aún se considera pendiente, pero en realidad yo creo que en ninguna parte del mundo permiten que una horda entre a un aeropuerto y a los agresores no les caiga una bala. Eso es lo más normal en el mundo. Pero entonces Dina, a pesar de todas esas dificultades, representa esa estabilidad. Y por otro lado, ella hace ciertas alianzas que buscan darle estabilidad a ella y a su gobierno. Entonces hay una transitividad ahí favorable para el país, que ha hecho que nos recuperemos luego de una etapa recesiva en lo económico. Y entonces, si bien es cierto que hay críticas a Dina porque ha fallado en muchos aspectos de su gestión, había dado ese marco de estabilidad. Entonces ella podía ir a CADE con ese tema y tal vez ofreciendo algo de coyuntura al sector empresarial. Hace muy poco han dado una condonación tributaria que ha caído muy bien a los empresarios, ha podido sacar la industria de ese tema y algo más, ¿no? El país sigue para adelante. Acababa de tomar un impulso con la inauguración del puerto de Chancay, con la reunión de APEC en Lima, con exportaciones que siguen crecientes. Este año respecto al 2020 hay un 60% de incrementos, el sector agroexportador sigue en subida. Entonces Dina tenía tela para cortar, tenía materia para ir a CADE y reconectarse con el sector empresarial. No lo hizo. Entonces, fíjate, has enumerado una serie de temas que quizá muchos gobernantes quisieran tener. A ver, en la visión macro que has referido, en efecto, después de García, hemos tenido declives en gobierno. Y sin duda, el de Pedro Castillo ha sido un gobierno nefasto por su ideologización y por su incompetencia absoluta en todos los campos. Y el golpe de Estado trae a Dina, como lo has recordado tú, hay un momento de mucha tensión, de mucha preocupación, de lamentables muertes y de una absoluta inestabilidad por momentos. Son circunstancias muy tristes para el país y de mucha preocupación para todos los peruanos. Se van muchos, decenas de miles de dólares al extranjero. Mucha gente se va y dice, esto no tiene solución, esto va a ir para peor. Pero Dina, como tú dices, logra tener mínimos acuerdos, ninguno ideológico, muy pragmáticos en política, que le hacen sobrevivir. Y bueno, el Perú, que es un país que tiene ciertas estabilidades macroeconómicas, logra continuar avanzando en estas circunstancias. Y tú has hablado de varias cosas que son muy concretas, positivas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué es que no tiene, desde tu punto de vista, más ambición? A ver, vos le dicen a ella, bueno, no tiene experiencia política, no tiene discurso político, no tiene asesores políticos, ya, todo eso lo vamos entendiendo. Pero cuando tú ya estás adentro de ese coche enorme, también vas
aprendiendo y tienes que ir olfateando, porque eso lo hace ella muy bien, si no, no estaría donde está. O sea, tiene de todas maneras una intuición mínima. Pero entonces, ¿dónde está el tema, no? ¿Por qué no acá, ¿no? Es una pregunta curiosa, ¿no? Con todo lo que tú dices que ha podido ir, tenía que hablar del APEC, del puerto de Chancay, de la NASA, de los convenios con Estados Unidos, de los convenios con China, podía haber hablado de las exportaciones, haber hecho un discurso que hubiera dicho, oye, realmente sorpresiva, ¿no? Una mujer que a pesar de las críticas viene y siente una posición que al final todos reconocerían, ¿no? Son números, pues, ¿no? No podemos discutir eso. Claro, con todas las falencias que conocemos, ¿no? Que esto, que el otro, que la crítica, que los relojes, ya. Pero, ¿por qué no lo hace? No logro comprender yo. ¿Qué es lo que pasa? Creo que Dina tiene una falla de origen, no tiene la capacidad política para manejar las cosas, ¿no? Es más, a veces pienso que alguien debería decirle que es presidente del Perú, alguien debería recordárselo. Si la ves, por favor, Alfonso, díselo. Creo que no lo sabe, no actúa como presidente, no ejerce la ¿Por presidencia. qué crees que no siente eso? No tiene esa capacidad política. A ver, está abajo en las encuestas y Toledo también estuvo abajo en las encuestas. ¿Pero qué hace Toledo? Que sí tenía lucidez política en ciertas circunstancias. En un momento dado, cuando tenía 10%, el triple que tiene Dina ahora, pone a Beatriz Merino de la PCM y al mes siguiente sube a 20%. Entonces, ya está la historia que te enseña. Y tenía superministros de mucho impacto. Tenía a Bruce, a Kuczynski, a Dañino, a Ferrero, a Cheput, a gente con liderazgo, con carácter, con energía, con conocimiento, con impactante. Con discurso. Con discurso. Y también eran buenos parachoques cuando él metía la pata, ¿no? Le arreglaban la plana en la tarde, ¿no? En las mañanas Toledo decía algo por la resaca del día anterior y en la tarde esos ministros estaban arreglando la plana. Eran los intérpretes del problema, pero en fin, sacaban... Esa capacidad no la tiene Dina. No tiene ministros que son capaces de defenderla, no tiene. Y ministros con liderazgo, con fuerza, con carácter, con respeto. Ministros que están ahí en el mundo gris de la política. No quito sus méritos, su capacidad meritocrática. Y depende de esa técnica, ¿no es cierto? Y esa técnica y profesional. Sí. No, pero tú necesitas políticos. Eso de que los políticos no, eso es mentira, necesitas políticos. No, pues el ministro es esencialmente un político. Por eso hago esa comparación de Dina con Toledo. Entonces no tiene esa capacidad de armar gobierno. Tampoco tiene el carácter para jugársela. Ella ha dado estabilidad económica al país, pero tampoco ha dado 2 pasos adelante para dar un mayor impulso. Claro, en un momento decíamos con alguien aquí, si no tiene nada, ¿por qué no arriesga todo? No, porque, o sea... No tiene nada que perder. Claro, pues si tú no tienes ningún capital atrás y no tienes sino más bien los enemigos que te están persiguiendo, con todas las flechas y los enemigos que te quieren hacer pedazos, solamente hay una cosa, el precipicio, donde de repente te lanzas y encuentras una maravilla. Y no se ve tan mal avanzar. O sea, ella podría ser más agresiva en los temas económicos, en los temas de privatizaciones, en los temas de minería, en los temas de apertura de los mercados, aún más. Ella podría liderar muchas cosas, como la reconstrucción. Más, ¿no? Jugársela más. Completamente, ¿no? Y podría ser más... pero, a ver, entonces, ¿qué cosa es? ¿Está de repente confundida con este tema, como algunos señalan, que el tema estético, que el tema de la apariencia, que la suntuosidad, eso puede aturdir a tal nivel que no te des cuenta, como tú dices, no sabe o no se da cuenta que es presidenta? ¿Te parece? Sí, creo que, claro, la vanidad es algo que siempre puede ganarte, ¿no? Pasó también con Nadine Heredia y es algo, ¿no? Hay un libro de La vanidad y el poder de, ¿cómo se llama? El que fue alcalde de San Isidro, el publicista, entre la vanidad y el poder. Bueno, el hecho es que el tema de la vanidad y la seducción de la vanidad está muy cerca en los espacios del poder, ¿no? Pero siempre tiene que estar la lucidez del político, ¿no? Ahora, pero creo que todo no es negativo para Dina, ¿no? Ha sabido mantener esta relativa estabilidad política al país que nos da una esperanza. Tiene que tener cuidado y, por ejemplo, hay un tema de inacción. Velarde ha advertido algo que ya se notaba desde hace meses, que es el déficit fiscal. Se acerca al 4% del PBI, es un número demasiado alto, ¿no? Y no vemos una política de austeridad, de reducción de puestos innecesarios, de no despilfarrar dinero con Petroperú, más bien vemos ahí un error en el directorio que se estableció en Petroperú. Pero, por ejemplo, ahí, ¿no? Ella da un paso adelante y da 2 atrás.
porque en el 28 de julio, en el discurso, ella dice, vamos a evitar que se sigan duplicando las acciones de varios ministerios y vamos a sumar este u otro y sale el debate. Y eso fue visto por muchos como algo positivo, porque todos reconocemos que realmente el Estado está demasiado grande y hay que reducirlo en ciertas partes, donde hay duplicidad de funciones. Pero terminó, y más bien apareció a poco tiempo lo de Petroperú, y terminó soltando la caja para darle más plata a Petroperú. O sea, aquello en lo que parece que no debería caer, termina cayendo. Y hay una inacción y una falta de más protagonismo en los cambios fundamentales que el país necesita. Eso es lo que le falta. Sí, y me da la impresión como que cede muy fácilmente a las presiones. ¿Qué Son presiones, por tremendas. ejemplo? ¿Esas de Petroperú? Por ¿Estas de la ejemplo, minería ilegal? por ejemplo, ¿no? Está cediendo mucho a las presiones. En el caso de Petroperú creo que hay grupos de poder ahí muy interesados en mantener esto. En Petroperú yo he escuchado muchos temas de denuncia de cosas que pasan internamente. No tengo las pruebas a la mano, entonces tengo que ser prudente en decirlo, pero que seguramente serían titulares policiales en cualquier momento. Bueno, yo he leído el libro de Carlos Paredes, las empresas, creo que se llaman sin propietarios o sin accionistas o sin nombre, no me acuerdo cómo se llama el título. Carlos Paredes, el expresidente de Petroperú, justamente. Y lo que ocurre es que, en efecto, él se refiere a mafias, ¿no? Y él contaba los detalles de esas mafias. Es increíble. Petroperú es un estado profundo, un deep state, que lo que hace es engullir presupuestos de manera inmisericordia y tiene un poder fantástico, ¿no? Yo he escuchado que hay sujeto a verificación, o habría, hablando en condicional para ser prudente, a la vez que se pide auxilio financiero al gobierno, salvataje al gobierno, hay varios cientos de millones de dólares de pólizas por cobrar, de siniestros por cobrar a las aseguradoras y reaseguradoras internacionales, y no se cobra eso por negligencia de Petroperú. Habría que verificar si eso es cierto o no. O sea, hay negocios aparentemente turbios que hacen que eso se mantenga como está. Eso es lo que se dice. No, Entre otros miles de cosas más que deben existir ahí. Muchas cosas, no creo que... O sea, es como levantar una alfombra y decir, Dios. Yo creo que eso es tema para Contraloría, ¿no? ¿Cómo es posible pedir salvataje de dinero de todos los peruanos? Cuando tienes cuentas por cobrar importantes que no quieres ejecutar. Que no las cobras por negligencia. No del que tiene que pagar la deuda, sino del cobrador. Claro. Eso me lo ha dicho una persona muy cercana que tenía un cargo muy alto en Petroperú. Bueno, no sé hasta qué punto puedo hablar algo que no puedo demostrar, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí hay algo para investigar. Sí. Bueno, pero entonces, a ver, entonces tenemos a una Dina Boluarte con números económicos relativos, ¿no? No son desastrosos, pero están ahí, ¿no? En opinión de los que están afuera, oye, qué buenos números, ¿no? El Perú, ¿no? Pero, a ver, vamos al empresario, ¿no? Porque me interesa mucho, ha estado vinculado al APEC, ha estado vinculado a CADE, están mirando lo que pasa en el país y muchos de ellos están muy preocupados, ¿no? Y algunos se quejan, por razón o sin razón, pero se quejan de lo que está pasando. ¿Cómo ves tú esa relación de, digamos, el empresariado con la presidenta Boluarte? Creo que es una relación que se ha debilitado en los últimos meses. El empresariado está reclamando mucho el tema de estabilidad en seguridad ciudadana, el tema de la criminalidad que los afecta definitivamente, y eso afecta tanto al microempresario como al gran empresario, evidentemente. El tema del chantaje, el sicariato, en fin, ¿no? Donde el gobierno no ha dado pasos adelante, donde no ha tenido una política donde demuestre resultados, ¿no? Entonces yo creo que eso es un factor que ha debilitado. Por otro lado, creo que ha habido expectativas, mayores expectativas de parte del sector empresarial, pero creo que el sector empresarial también tendría que estar muy agradecido por una medida de hace un mes de, no recuerdo los términos exactos, pero era algo así como condonar deuda tributaria o reducir los intereses, ¿no? Con lo cual las empresas se han beneficiado con montos bastante grandes de deuda acumulada, entonces temas con SUNAT.
en los cuales han sido beneficiados recientemente. Y después de todo, con todas las dificultades de tener un clima donde puede funcionar la empresa privada y tener bastante éxito en algunos casos. Ahora, tú, a ver, imaginas o piensas o ves a Dina Boluarte en el 28 de julio del 26, o sientes tus conversaciones con diversos actores políticos de que de repente esto no va a caminar hasta ese momento. Es bien difícil, ¿no? Porque, a ver, la coyuntura preelectoral hace que los partidos no puedan estar del lado del gobierno. Tienen que estar más bien al otro lado, criticar al gobierno, porque si no van a perder votos, si es que los ven muy aliados con un gobierno en caída, ¿no? Si es un gobierno tan impopular, entonces eso tiene que llevarlos al otro lado. Y eso podría conducir a la vacancia. Pero la vacancia tampoco es un 2 más 2 tan fácil, ¿no? Porque, a ver, una vacancia conduce de alguna manera a que Acuña entre al poder. De todas maneras va a ser él, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, puesto por Acuña. Entonces, es más que seguro, ¿no? Pero Acuña a la vez tiene muchos anticuerpos. Ese puede ser un factor en favor de Dina para que llegue al 2026. Y ya entraríamos a un terreno o sea, la aversión, la preocupación, el repudio, entre comillas, a que sea esa opción que quien gobierne sea César Acuña, haría que, digamos, peor, mal con Castillo, mejor con Dina Boluarte. Claro, mejor Boluarte que César Acuña. Nos quedamos con Boluarte. Claro, eso podría favorecer a Boluarte, me parece, ¿no? Por la línea de sucesión, ¿no? Ahora, eso puede llevar a un juego más complicado también, a hacer un mecanismo para que no sea el actual presidente del Congreso, sino que haya algún acuerdo político. Para que alguien suba que no sea Salguana. Sí. Pero eso ya es más complicado, me parece, ¿no? Entonces, esas cosas pueden llevar a que Boluarte continúe hasta el 28 de julio de 2026, pero por otro lado su impopularidad y la necesidad de hacer oposición de los partidos en coyuntura preelectoral puede llevar a que caiga, ¿no? No podemos saber exactamente qué puede pasar. ¿Y a ti te parece que digamos, el proceso electoral podría estar garantizado como están las cosas para que sea transparente y limpio? Esperemos que sí. Los organismos electorales han estado cuestionados. Confío en que el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha comenzado, creo, bien con un discurso sobre la necesidad de recuperar prestigio de parte del organismo jurisdiccional electoral, creo que hay que acomodar cosas. Yo no creo que la OMPE debe ser deliberativo, el organismo jurisdiccional y político es el Jurado de Elecciones. La OMPE es un brazo técnico, operativo, entonces no debe tener más cosas, ¿no? Creo que hay que revisar esto. Hay bastantes cuestionamientos a la OMPE. Y con respecto de los 38, me refiero a las 38 opciones, que al momento de que tú vayas a votar, seguramente irás con tu libretita, porque como nos decía, y lo recuerdo en cada programa que hablo del mismo tema, García Toma me decía que son 8 votos los que vas a emitir el 26, no es 1, ¿no? Porque son 2 parlamentarios para diputados, 2 para el Senado, 3 para la presidencia y vicepresidencias y 1 para el Congreso, el Congreso, ¿cómo se llama esto? La Cámara de Parlamento Andino. Entonces son 7 elecciones u 8 elecciones que vas a tener que dar, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es un gran problema. ¿Cómo aprecias tú esas 38 opciones? A ver, es herencia de Vizcarra con su reforma política, ¿no? Creo que su propósito fue desestabilizar más al país, ¿no? Porque creó las condiciones para que existan esas 38 opciones que pueden subir, pueden ser más, llegar a 45, a 50. Ahora, creo que eso se va a decantar porque hay una valla electoral y ahora todos pueden tener la ilusión de que teniendo nada por ciento un día puede ser presidente. Eso ha pasado con Castillo, pasó con Fujimori hace muchos años y puede volver a pasar. Entonces, tirar los dados es una opción para muchos, ¿no? Pero llega el momento de la realidad. Entonces, a finales del próximo año, muchos candidatos van a estar entre nada por ciento, 0,1%, 0,2, 0,4, 0,5, 1,2%. Entonces, la gente que va a votar por esos candidatos, cuando vea que ahí no tiene una opción, va a mirar a los que están arriba en las encuestas.
y van a quitarle el apoyo a ese candidato chiquito y van a trasladarlo a algunos de los que están arriba. Eso está estudiado por la Escuela de Chicago y por muchos estudios en el mundo, es el famoso efecto Van Wagon, ¿de acuerdo? Entonces ahí se van a reducir las posibilidades y muchos de esos candidatos no van a tener opción. ¿Qué les va a quedar? Entrar a un frente, a una alianza, con lo cual van a poder mantener la sobrevivencia y negociar algunos espacios en las listas parlamentarias, que tenga cierta fuerza en la plancha presidencial, en fin, ¿no? Entonces ahí se van a reducir las opciones, eso va a decantar, ¿no? Entonces vamos a llegar a un proceso, pero igual, el 2006 hubo como 20 candidatos, el 2021 hubo como 20 candidatos y ahora habrá también como 20 candidatos, entonces no va a ser algo nuevo tampoco. Ahora, ¿este efecto cómo es que se llama? Van Wagon. Van Wagon. Sí. ¿Qué cosa dice el efecto Van Wagon significa que el votante, al ver que su candidato tiene pocas opciones, quiere compartir la opción del triunfo y mira a los de arriba. Con los de arriba, sí. Ya. Con los que van adelante en las encuestas, sí. Porque yo recuerdo la foto de una encuestadora una semana antes de la elección del 2021, que puso 6 nombres y no puso Castillo. El efecto Van Wagon no está ahí. Bueno, ahí hay, no sé qué explicación tendría que dar esa encuestadora, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero nadie puso a Castillo una semana antes. No. A ver, yo no podría responder por esa encuesta, pero sí puedo decir que el país es muy volátil electoralmente. Por ejemplo, a ver, en Estados Unidos las encuestas fallaron, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Con Trump y Kamala Harris, ¿no? Pero la diferencia era 1 o 2% a favor, la mayoría de encuestas a favor de Kamala Harris, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si Trump tiene muy mala imagen, tiene imagen de patán, de que le pagó a una prostituta con dinero del partido, dinero público, tiene muy mala imagen Trump, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan en una encuesta, yo no voy a decir que voy a votar por Trump por vergüenza, y digo Kamala Harris, que no tiene una imagen tan negativa, ¿no? Entonces, ese es el famoso voto escondido, voto oculto o voto vergonzoso. Entonces, y eso hace que el voto se traslade. Entonces, cuando tú haces encuestas y mides la encuesta con la simulación o simulacro, hay una diferencia. Esa diferencia es el voto escondido. Yo como encuestador he hecho encuestas en el pasado donde en encuesta el fujimorismo en una época o el aprismo en otra época tenían en encuesta menos que en simulación, porque había el voto vergonzoso. El año 2000, Fujimori pues estaba acusado, cuestionado, que el 1.000.000 de firmas, que Montesinos, etc. ¿no? Entonces había gente que... Entonces eso explica un poco el asunto de los cambios, ¿no? Pero no que entre los 6 no figure que luego sería presidente una semana antes, ¿no? Claro. Hay otro efecto o otra teoría que se llama el espiral del silencio, que se estudia también cuando analizas marketing político. Tiene que ver con este, digamos, silencio en que las personas se infieren cuando ven lo que tú dices, ¿no? Hay una crítica y la gente no quiere discutir su voto, prefiere decir que o no va a votar o vota por aquel que no genera polémica, ¿no? Pero has tocado el tema de Estados Unidos y vale la pena hacer esa digresión porque hemos estado leyendo en las últimas horas algunas noticias de lo que ha pasado con la campaña norteamericana, después, post-campaña, y se revelan cosas que son sorprendentes, y tú eres un hombre de encuestas, o sea que me encantará comentarlo contigo. Dice ya las comisiones federales de investigación electoral, o sea, ya no es un trascendido en el sentido que es un rumor de un tuitero, sino ya son las comisiones de investigación federal, que como tú sabes, en Estados Unidos, las votaciones y sobre todo las campañas y las recaudaciones no son tan libérrimas como que dice yo con la plata del Partido Demócrata hago lo que me da la gana. No es así. Hay una ya gran regulación y hasta sobre-regulación sobre esos dineros. O sea, tú puedes dar plata y tú puedes explicar por qué das plata y tú haces público como empresa que das plata a los dos partidos porque te viene en gana y no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero se parte de los principios de verosimilitud en todo lo que se está diciendo, porque la empresa dice, voy a dar dinero, o el donante, porque veo que este candidato realmente sí me satisface. Y entonces das la plata, porque comparto sus postulados y comparto lo que está haciendo. Y creo que
va a ganar. Entonces, transparentemente, sin mayores problemas, la gente, pum, pone su plata. Entonces, remontémonos a Biden-Trump, momento en que se produce el debate y todos hacen ver que el señor John Biden, presidente de Estados Unidos, no tiene aparentemente las capacidades ni la fortaleza para poder llevar ese triunfo al Partido Demócrata. Entonces le dicen, oye, bájate, y finalmente lo logran persuadir y entra Kamala Harris. Y ahí se produce la pregunta que quiero hacerte, porque ahí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Que Kamala Harris, mejor dicho, Biden, por efecto del debate, ahuyenta a todos los donantes. Y de lo poco que podía estar llegando, simplemente se retira el dinero y la campaña se queda, como quien dice, sin un mango. Llega Kamala Harris y no hay un gran cambio tampoco, porque dicen, no, pero Kamala es más de lo mismo. O sea, a la interna, ¿no? En realidad, no, es que Kamala es mujer. Mira, sí, pero al final de cuentas ella ha sido vicepresidenta, tampoco es una lideresa, o sea, ella no la va a hacer. No, sí. Y entonces se produce una modificación, alteración de las encuestas. Y le dicen a los donantes que ella está subiendo. Y tú vas a haber visto en las encuestas, después de que entra Kamala Harris, apenas entra que se dispara ella. No por un punto, por un montón de puntos. Y Trump desaparece y ella sube y dices, yo he comentado, podría ganar Kamala Harris. No, nunca iba a ganar Kamala Harris. Era una alteración, una modificación, un manejo sucio de los números para conseguir plata. ¿Cuál es el problema ahora? Los donantes dicen, oye, me mentiste y te di un montón de plata, porque ellos han levantado creo que $2.000 millones, pero a borbotones de dinero. Y encima se lo han gastado todo y están con deudas. O sea, es un escándalo. Entonces, oye, 10 encuestas, 8 dieron como ganador a Kamala Harris y después dijeron no, que sí, que no, y ganó Trump de manera apabullante. ¿Cómo explicas, si no, que uno de los grandes derrotados han sido las encuestadoras en Estados Unidos? Con esa diferencia de 1 o 2 puntos, yo expliqué la teoría del voto escondido, voto oculto, y yo creo que eso es una explicación bastante sólida por la vergüenza que podía significar Trump. ¿De acuerdo? Harris podía tener muchos aspectos negativos, pero comparativamente no daba tanta vergüenza como daba Trump. Trump es un patán, todo el mundo lo sabe, incluidos sus votantes, ¿no? Puede tener muchas virtudes también como candidato, lo que representa, podemos entrar en un análisis mucho más profundo, ¿no? Pero había vergüenza de decir que votaba por Trump. Acá pasó también con Fujimori, Toledo, etcétera, el año 2000. El voto vergonzoso, ¿no? Con un porcentaje mucho más alto en Boca de Urna. En fin, tengo las evidencias de eso, ¿no? Ahora, lo otro es que si hay una investigación federal que diga que hay encuestas fraudulentas, eso es gravísimo. Gravísimo. Eso es gravísimo, porque ya estaría la evidencia. Y eso sí sería gravísimo, ¿no? Ahora, el mejor argumento para conseguir fondos de campaña es una encuesta. ¿No? Que a eso habrían jugado, ¿no? De hecho. Ahora, creo que el error demócrata fue la presión del mismo Biden, de otros expresidentes, etcétera, de poner a Kamala, ¿no? Creo que mucho mejor candidata para ellos hubiera sido, se me fue el nombre ahorita, la mujer de Obama. Michelle Obama. Hubiera sido mucho mejor candidata que Kamala, y no tenía toda la carga negativa de desgaste que ya tenía Kamala, pero bueno, eso es lo que hubiera sido. El tema de las encuestas, bueno, tú eres un especialista, por eso esta conversación me parece tan útil, tan interesante y tan apropiada, ¿no? Porque una cosa es hablar con alguien de encuestas que no sabe, pero tú estás en el tema toda tu vida. Entonces, el tema de las encuestas es un asunto pues bien delicado, ¿no? Es súper delicado, porque en realidad eso de que juego con el más menos, pucha, terminas por dirigir la votación, dirigir lo que sea que hagas, ¿eh? No es la votación. Mira, no quiero hablarte en primera persona, pero no me queda otra. Canal B no usa ratings. Nosotros medimos. O sea, es como decirte, ¿tú qué altura tienes? 1,70. No, pero yo creo que tienes 1,75. No. ¿Cuánto tienes de altura? 1,70, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, ¿a ti te ves mucho? No, yo tengo tanta gente que me ve. Pero ese es tu rating, no. Eso no es rating. Nosotros sumamos. O sea, la suma no es un rating, ¿no es cierto? O sea, cuando tú... Es muy distinto la medición que la encuesta. No sé cómo explicar eso en términos, pero no, para claro. nosotros
¿Cuánta gente ha visto este programa? Tantas personas. ¿Y cómo lo sabes, Alfonso? Porque tú vas, no a Alfonso, no a Canal B, vas a la red social y miras. Y yo te hago un listado de todas las mediciones de nuestras redes y te digo, esto es lo que nos han visto. Eso no es rating, hermano. Ese es el número. Y podría ser más si sumas los que comparten. Sí. O sea, yo te pongo la cantidad de compartidos, la cantidad de reproducciones, yo lo pongo claro, ¿eh? Y en el informe que yo hago para algunas personas, les hago clic al Excel y en el Excel tú haces clic porque te pongo, este programa tuvo tanto rating, ¿no? Perdón, tantas visualizaciones. Si dudas, haces clic y te vas a ver a la red social y ahí está YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, lo que te estoy diciendo. Yo te estoy contando que yo pienso. No, acá no es pensamiento, esto es número, ¿no? Entonces, eso es evidencia, ¿ya? Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque hay un apagón digital, ¿no? Que viene. O sea, van a desconectar a los canales de las señales abiertas antiguas y van a entrar, vamos a dar a un mundo distinto. El mundo del terror para muchos medios. Porque viene la verdad, pues. Ya no es de que mira, que... No. Ya no. Ahora es cuánto dice el contador de la red social. Que bueno, me imagino que me lo puedes modificar, pero tendría que estar de acuerdo con Twitter, tendría que hablar con los chinos de TikTok, tendría que hablar con Mark Zuckerberg, tendría que hablar con todos los dueños de las redes para que me muevan. Eso es más difícil, ¿no es cierto? O sea, son números, ¿no? ¿Cómo aprecias ese mundo nuevo al que se está entrando en la medición de audiencias? Bueno, es un cambio radical frente al mundo tradicional, ¿no? Antes había un decodificador que se ponía en los televisores y ahí tú podías tener el rating, etcétera, ¿no? Pero eso ya no funciona porque a eso se suma la televisión digital, la televisión de canal abierto, el streaming, todo lo que puedo ver en el celular, en fin, ¿no? Entonces los medios tecnológicos de distribución de información televisiva, en este caso, se han multiplicado. En radio y televisión ya no puedes separarlos, son lo mismo y una radio y otra es televisión a la vez, en fin, ¿no? Entonces ya no tienes un parámetro de ese tipo para medir, ¿no? Ya había dificultades con la subida del cable, ¿no? Que los ratings de sintonía televisiva no registraban el cable, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora en este nuevo mundo va a haber mecanismos más eficaces de métricas que uno puede ver y verificar en las redes sociales, en los medios digitales para poder saber el verdadero caudal de público. Porque ahora hay pues software, pero son bien caros, ¿no? Que te evitan estar sumando, digamos, manualmente, pero bueno, ayudan a saber varias cosas, ¿no? Pero números, digamos, son bien interesantes hoy verlos en las redes sociales, ¿no? Se mide el sentimiento también, ¿no? Que es un poco más complicado, porque el sentimiento de una opinión, cuando la ironía está de por medio, es difícil de saber si es positivo o negativo, y a veces no sabes qué cosa es positivo y qué cosa es negativo, ¿no? Y los troles también distorsionan mucho. Por eso que los estudios de social listening a veces son un poco confusos porque están registrando la acción de los troles, que son ejércitos que pueden estar digitados por alguien distorsionando los contenidos en las redes sociales, ¿no? Y es difícil filtrar eso. Y entonces, ¿cómo saber? Te tomas un taxi o varios taxis y conversas con los taxistas. Te vas a un mercado y hablas con la gente. Te vas a una universidad y hablas con los alumnos. Sales a la calle, caminas un poco y conversas en los cafés. Esa es una buena fórmula. O tú me dices, creo que... Alfonso, no, ese estás hablando como tu papá, como tu abuelo. No, creo que hay que diseñar nuevas formas de medición, cuantitativas, cualitativas, y una combinación de métodos, ¿no? Por ejemplo, a ver, y ya no pensar solamente en el alcance en términos de números, porque eso ya no se puede determinar con mucha facilidad, ¿no? Y porque además no es suficiente. A ti te interesan los segmentos, hombres, mujeres, tales grupos de edad, en regiones, en Lima, en fin, ¿no? Ciertas variables para... Entonces yo creo que ahí hay que usar, por ejemplo, yo usaría método de encuestas para ver la imagen que pueden tener los medios. Creo o sea, la cualitativa. Estudios cualitativos, pero también encuestas. Yeah. Y estudios cualitativos que me permitan medir la imagen de los medios, preferencias de los medios. Sí, porque por ejemplo hay una encuesta del poder muy interesante que se hace una vez al año, pero que se hace entre 250 amigos que son los mismos amigos de siempre.
que tienen una clara orientación y siempre ganan los mismos. Entonces es curioso, ya, o sea, está tan devaluada la imagen del poder que tú dices, oye, pero como otra vez este hombre que ya cumplió no sé cuántos años sigue siendo el poderoso, ya no parece ser cierto cuando uno ve fenómenos de otro tipo en el mundo digital. Claro. Muy distinto, Claro, pero que parece, claro. ese es el poder entre ese micro grupito. Claro, de una Lima centralista, miraflorina, no sé San cómo Isidrina, decirlo. ni siquiera surcana, Claro, diría claro. San Isidrina de No, un club casi, que hablando de lenguaje moderno no muestra la diversidad, que el Perú tiene, ¿no? lo heterogéneo que somos en el Perú, ¿no? Sin Y si maletear a hablamos, nadie, ¿no? Pero es la claro, verdad, ¿no? y si hablamos de poderosos, pues hay muchos informales que tienen mucho más poder económico que los formales, cosas Perdóname, así, la ¿no? minería ilegal es una expresión de poder, ¿no? Totalmente. Yo no sé si igual a la minería legal, pero poderosa es. Tiene bancada, tiene ministros, tiene medios, tiene movilización, tiene un montón de plata. Y tiene candidatos y partidos políticos, para su madre. O sea, no más decir que eso, pero eso no está en la encuesta. Claro. Habría que hacer una nueva versión de lo que hizo Carlos Malpica hace muchos años, ¿no? Los dueños del Perú. Y ahí te Claro, hacen otra cosa. los verdaderos dueños del Perú. Claro, ¿no? Y vas a ver todo el poder informal. Sí. Habría que actualizar el estudio Sí. de Carlos Malpica. Ahora, para avanzar un poco más, ¿cómo es el tema este de las ideologías en el país? Porque tú estudias todo el tiempo lo que pasa con el pensamiento de las personas. Somos un país, bueno, creo que duda cabe, bastante conservador, ¿no? Y bueno, entonces las expresiones conservadoras en la política podrían tener asidero y mantenerlas así. ¿O crees que estamos hacia un progresismo mucho más intenso? ¿Cómo aprecias tú? ¿Sientes que se ha movido, que no? ¿Qué ves? Es complejo, hay tendencias globales a las cuales no vamos a escapar, ¿no? A ver, si entro al terreno de pendular, Sí. ese es un momento de agotamiento de las izquierdas y de paso a las derechas en el mundo. Aunque Uruguay, este último fin de semana, demostraría lo contrario, ¿no? Ganó el candidato de Mujica y todo, ¿no? Pero, digamos, la mega tendencia va por el lado de la derecha. Trump, Claro, o sea, Milei, Trump, Bukele, no, eso es derecha. ¿no? ¿Y esa ola, cómo la ves? Claro, esa ola emerge por el desgaste de las izquierdas, que fueron fatales en la pandemia. Demostraron que eran incapaces de gobernar el mundo. En el Perú han fracasado. Entonces, y Castillo se encargó pues de ponerle ese fracaso, ponerlo muy, muy en alto, ¿no? Entonces, da paso a las derechas, ¿no? Hay una pregunta que siempre hacemos y la hago hace muchos años, 25 años por lo menos o más. ¿Usted cómo se autodefine ideológicamente? ¿De izquierda, centro o de derecha? Elimino las opciones centro-derecha, centro-izquierda para... No ya quiero saber bien, a ver. ¿Cómo es, no? Ya. Eso cambia, no es igual. ¿Sí? Cambia. ¿Y has hecho últimamente eso? Sí. Por ejemplo, cuando gana Humala en primera vuelta el 2006, no me equivoco, sí, el 2006 gana en primera vuelta, luego Alan le gana en segunda vuelta. En ese momento la izquierda era mayor que la derecha. Cuando gana Kuczynski en el 2016, en ese momento derecha era más que izquierda, en esa pregunta, ¿no? Entonces, quien está adelante en la presidencia pone una marca, sí. En este momento, derecha tiene el doble que izquierda, más o menos, ¿no? Claro, ahí eliminas el centro, eliminas el no sabe, no opina y cualquier respuesta cómoda, ¿no? Y te quedas solamente con derecha e izquierda peladas. Entonces, en ese momento en el Perú el doble es derecha, incluidas zonas marginales, provincias y todo, ¿no? Por ese péndulo, ¿no? Sí. Por el agotamiento de la izquierda. Entonces, eso es una Pero no ha ganado mirada, la derecha, ¿no? En la presidencia, todavía. No, pero en ese momento los vientos son favorables, ¿no? El 2021 estaban para el lado de la izquierda porque veníamos de unas dificultades que tuvo Kuczynski. ¿Y qué representa la derecha cuando haces clic en ese pensamiento de derecha? ¿Qué cosa es lo que representa para la gente la derecha? Claro, ven el tema de producción, trabajo, básicamente cosas materiales, objetivas, ¿no? Y para muchos también un sistema de libertades que no lo ofrece la izquierda, menos la izquierda marxista, ¿no? Pero yo decía, Alfonso, esa es una mirada, la de los péndulos, ¿de acuerdo? Pero creo que hay otras miradas. A ver, en el Perú hay 150 universidades. 145 son marxistas. Forman marxistas o han formado marxistas durante varias generaciones.
Entonces, tú cuando vas al médico, ese médico de salud es marxista. Cuando vas a la farmacia, la chica que te atiende, la química farmacéutica, es marxista. Por donde vas, encuentras marxistas. ¿Por qué? Porque las universidades se han encargado de formar marxistas durante décadas, ¿de acuerdo? Y eso es algo incontenible. Y eso va junto con errores que ha habido en la derecha y en gobiernos de derecha, y la corrupción vinculada a la derecha, que también la hay en la izquierda, por cierto, ¿no? Entonces, eso alimenta, por eso que es tan fuerte la izquierda en el Perú, es mucho más fuerte de lo que parece, ¿no? Además, no solamente por los partidos que puedan estar ahí con Verónica, con qué sé yo, ¿no? No, en el Perú hay infinidad de asociaciones de productores, gremios de no sé cuántos, los mototaxistas de Chiclayo, los pescadores artesanales de Pisco, los de banano orgánico de Piura, olvídate, los camaroneros de Tumbes, los no sé cuántos de Arequipa, y el comité de no sé qué del mercado San Camilo de Arequipa. Todos son marxistas, todos son izquierdistas, no son de derecha. Pero entonces, ese marxismo ideológico no condice con su praxis comercial, que es capitalismo salvaje. No, claro, no. Porque si tú te vas a Puno, que es, digamos, el espacio que podría denominarse reaccionario, levantisco, o lo que quieras, ¿no? Pero en Puno, pues, todos son business. Claro, Juliaca es totalmente una ciudad de contrabandistas, de comerciantes. Mira, son gente de negocios, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y la autoridad y el Estado se ha reducido a la mínima expresión y el mundo es como es, ahí, libre y lleno de oferta y demanda permanentemente, ¿no? Sí. De marxismo no hay mucho, ¿no? En diferentes ciudades, porque hay, como insisto, esto es un gran espacio de comercio. Claro, hay una disociación, ¿no? con el aspecto ideológico. Ellos se sienten muy orgullosos de ser rebeldes en toda la zona sur del Perú. Pero rebeldes con respecto de Lima, porque claro, Lima es la que causa cierta aversión. Claro. Porque votan contra Lima, pues, ¿no? Porque Lima siempre ha estado de espaldas al Perú. Y sigue estando de espaldas, ¿no? Entonces, hay, creo que, posturas ideológicas muy, muy fuertes. Y muchos se creyeron en eso del fin de las ideologías, pero lo leyeron mal. Y no, yo creo que las ideologías son muy fuertes hoy en día y son muy, muy vigentes, ¿no? Lo que pasa es que hay mecanismos que funcionan en las personas donde, por ejemplo, se da esta disociación. Una actividad productiva capitalista, pero una ideología de izquierdas. Pero mira, el mundo es tan loco, Alfonso. ¿Qué puede ser? A ver, viene Xi Jinping y dice, un titular del Comercio, el que está en contra del libre mercado está en contra de la historia. Y a la vez dicen que Trump va a poner trabas arancelarias a exportaciones de ciertos países. Sí. ¿Quién defiende a quién? ¿Quién es el capitalista y quién es el socialista? Parece que se invirtieron los papeles. Sí, si cambiabas la bandera, entendías. Como está, te causa cierta sorpresa. Y Xi Jinping nos enseña prácticas capitalistas. Entonces, el mundo es así. Bueno, Deng Xiaoping, ¿no? Es el del gato, ¿no? Claro. No importa si es pardo o negro, pero que caza ratones. Claro. Y eso es el pragmatismo capitalista que prima hoy en el desarrollo económico de China, que tiene una visión imperial desde el punto de vista comercial, ¿no? O sea, vamos a dominar los mares, el espacio, la tecnología, haciendo negocios, pero esa es la manera de dominarlo, es una nueva forma. No, y además es muy fácil porque ese es un capitalismo de Estado, donde no hay competencia, donde difícil. Tú diriges todo, entonces ¿quién va a poder competir contigo? ¿No? Sí. En cambio el capitalismo americano es el libre mercado. Es el libre mercado, que es más difícil, ¿no? Sí, es muy complejo. Bueno, entonces tú dirías que en el Perú, según tu percepción, estamos por el lado derecho, aparentemente. Sí, yo creo que sí, la fuerza va por ahora en ese sector por el agotamiento de la izquierda, por los errores de la izquierda y por la caída de la economía familiar, no de la macroeconomía, sino de la economía familiar. Y dos preguntas más. ¿Tú ves un Perú conservador o un Perú liberal? Veo los dos, ¿no? Esta guerra ideológica es complicada porque, por otro lado, el discurso progresista es muy seductor para los jóvenes, muy de supuestas libertades, de supuesto progresismo, y cala muy bien en gente joven, ¿no? Mientras el discurso conservador
no jala mucho a los jóvenes y somos países muy jóvenes todavía con una mayoría poblacional joven, ¿no? Creo que los sectores conservadores, y prefiero hablar de eso ya más que de derechas e izquierdas, tienen que demostrar que el sistema político que defienden satisface a las personas, que la democracia es satisfactoria, ¿no? Entonces, mucha gente ha visto que la democracia conducida por la derecha no los ha dejado satisfechos y ha estado muy llena de corrupción. Entonces, eso ha alimentado el otro sector, ¿no? Pero sí, creo que la debacle de la izquierda en la gestión del Perú en Lima, en el gobierno central y en las regiones, está dando pase a una expectativa de derechas o conservadora que es mucho más fuerte en este momento en el país. Claro, porque García sale en el 2011, ¿no? 2011 termina su gobierno, cuando entró Humala. Hasta el 24 son, ¿cuánto? 14 años que tenemos, ¿no? Si no sumo mal. Es izquierda, ¿no? La que ha gobernado. Claro, pero una izquierda, pues, de Humala con una hoja de ruta y sí, de alianza con la derecha. Pero ¿no? un discurso, pues, ¿no? Agua sí, oro no, ¿no? O sea, una cantidad de discursetes absurdos, ¿no? Porque más bien él tenía que haber dicho oro sí y agua también. Claro, claro. Que ese era el discurso realmente revolucionario. Claro. Sí. Y una lectura absurda, totalmente demagógica, súper populista, que no condujo a nada, porque se fueron los capitales. Hubo un enfrentamiento por Conga de lo más absurdo. Ese mineral está ahí y se perdió la oportunidad. O sea, somos un país de un montón de cosas que no hemos hecho por esos discursos de políticos. Pero Pablo estuvo desorientado por completo, porque no fue un gobierno de derecha, y Vizcarra fue un gobierno de lo que sea. Claro, Kuczynski hizo una alianza con la izquierda que le permitió ganarle a Keiko, pero también, él pensó que era para gobernar. Pero lo aniquiló luego, ¿no? Claro. Y Sagasti fue nada, pero Pedro Castillo es un desastre, ¿no? Estamos viviendo ahora un interregno, pues, de relativa estabilidad muy complejo, ¿no? Lo bueno es que en todo este periodo del 2011 a la fecha, casi 14 años, ha habido toda una estructura de regulaciones macroeconómicas, de organismos reguladores, de tratados de libre comercio, que se hicieron muchísimos en épocas de Alan García, precisamente, sí. Y con gestión sí. de Mercedes Arauz, que cumplió un rol muy... Que ha permitido Exacto. disfrutar de ciertos números ahora. Sí. Una independencia del Banco Central de Reserva, etcétera, que permiten hoy día estar con una relativa calma, ¿no? O poder resistir a los embates de la política o de la situación internacional. Y la última pregunta era sobre la religiosidad en el Perú. Bueno, se discute, pues, ¿no? No somos tan religiosos. Sí somos muy religiosos. No sé, somos el país del Señor de los Milagros, somos el país de las vírgenes. Están rodeadas y las iglesias por donde tú vayas en el Perú. O sea, no te hablo solamente de Ayacucho, de Cajamarca o Arequipa. En realidad somos un país lleno de una religiosidad profunda, histórica. Sí, hay un estudio de Gallup, un estudio internacional del año 2015, donde Perú aparece en segundo lugar entre los países de mayor religiosidad en las Américas, luego de Colombia. Me sorprendió que Ecuador o México... Pensé que México iba a estar... Sí, pensé que México, ¿no? o Ecuador iban a tener un peso muy grande, ¿no? Pero no, Colombia y Perú. En general, en América Latina hay una religiosidad bastante alta, ¿no? Lo que tú has señalado, la religiosidad popular es muy fuerte en el Perú, que la Cruz de Charcó, el Señor de los Milagros, el Cristo del Coyorupi, la Virgen de Chapi, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Copacabana, y no paró nunca. Son celebraciones de una enorme importancia, trascendencia, majestuosidad, poco conocida a veces por muchos. Ahora, creo que tiene un valor antropológico muy grande, porque es una especie de descentralización de la religión, donde los valores centrales de la religión católica se mezclan con los locales, con elementos, imágenes locales de Cristos, vírgenes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso le ha dado una frondosidad a la religiosidad popular muy fuerte en el Perú, pero básicamente por la religiosidad popular que tiene anclaje zonal, regional, tiene identidad con cada una de estas imágenes, ¿no? Sí, yo creo que en Perú la religiosidad sigue siendo muy, muy, muy fuerte. O sea, el ateísmo no es una mayoría, es una excepción. No, en Perú más del 80% son católicos, más del 90% son cristianos, hay
75-80% católicos, un 15% evangélicos, un porcentaje muy pequeñito, casi insignificante de otras religiones. Y tú ahí ves, por ejemplo, una vinculación con la familia intensa también, es decir, madre, padre, hijos, abuelos, o sea, esos núcleos familiares, ¿te parece que son, digamos, esenciales? Porque hay sociedades donde eso prácticamente ha desaparecido, ¿no? Los No, hijos terminan casi el colegio y chao, y hasta antes se pero es están muy fuerte, despidiendo. ¿no? ¿Aquí cómo lo ves? No, es fuertísimo el tema de la familia como valor principal de las personas. Es fuertísimo. Por ejemplo, en Focus Group que hacemos en Voz Populi, independientemente del tema, hay preguntas iniciales que es como entrando, conociéndonos mejor. Entonces, hacemos preguntas generales. ¿Qué cosa es lo que ustedes más valoran? El estudio puede ser sobre cualquier tema, ¿no? Todo el mundo pone dos cosas. Primero la familia y después el trabajo. Y el trabajo está vinculado a la familia porque es para el sostenimiento económico de la familia. Todo el mundo pone por delante a la familia, ¿no? Ahora, en un país religioso, si te das cuenta, la base del cristianismo, del catolicismo, está en esa sagrada familia. La fiesta máxima es la Navidad, que es el nacimiento de un niño y están los dos papás y los animalitos ahí, ¿de acuerdo? Es la familia, es el símbolo básico y no solamente es un símbolo etéreo, ¿no? Sino es un símbolo real de nuestra religión, de nuestras raíces más profundas, no solo religiosas, sino culturales y antropológicas como sociedad, ¿no? Y eso sigue siendo algo muy, muy fuerte en el Perú, felizmente. Muy bien. Bueno, hemos hablado de todo, estimado Lucho. Te agradezco mucho por tu tiempo y toda tu sabiduría desplegada en tus respuestas. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Alfonso. Me ha encantado esta conversación con muchos temas mucho más profundos.